Hace un, hace un tiempecito yo prediqué aquí sobre la necesidad de subir al monte. Creo que muchos de ustedes se van a recordar. Incluso eh, el retiro de jóvenes en el año 2024 fue basado en eso, el subir la montaña para encontrarse con Jesús. E incluso fue un momento muy poderoso, muy bendecido para nosotros y con los jóvenes, los que estaban allá. También Francisco estuvo con nosotros. Fueron momentos muy bendecidos. Nosotros tuvimos la oportunidad de literalmente subir a la montaña. Ah, fuimos a un punto más alto eh, y, y fue un momento muy a gusto con el Señor, donde pudimos también renovar nuestra alianza con el Señor. La verdad es que estar en el monte, subir, ir al encuentro del Señor, es siempre muy especial y debemos hacer eso eh, con frecuencia, buscar esa intimidad, buscar ese contacto con Dios. Y siempre pienso mucho en eso, pero cuando preparaba la prédica, iba a hablar sobre la oración, iba a hablar sobre ese momento a solas con Dios. Incluso eh, nos recordó hoy Francisco de esa intención que tiene Pastor Edson, de que tengamos una noche de adoración, un momento realmente de estar nosotros y Dios, nosotros y Dios. Y dijo, bueno, voy a hablar sobre eso. Pero entonces mientras oraba y preparaba la prédica, el Señor me habló muy alto, de una manera sencilla. Él me hizo recordar un momento de mi juventud, cuando yo recién me convertía. Nos llevaron, los líderes de mi iglesia allá en Brasil, nos mandaron a Argentina, en Buenos Aires, para hacer un workshop de alabanza, para aprender cómo ministrar mejor, cómo alabar mejor, qué se debe hacer, qué no se debe hacer y cosas así. Fueron 20 días muy fuertes también de oración, de adoración, de entrenamiento en la palabra, en el ministerio. Y había uno de los líderes de este evento, fue el pastor Dante Gebel, que hoy está aquí en Anaheim. Tiene una iglesia bien grande ahí, se llama River Arena, pero él en ese entonces todavía estaba en Argentina. Y él dijo algo que él aprendió de otro pastor, un misionero aquí de Estados Unidos llamado David Wilkerson. Y cuando él dijo eso, yo no entendí en ese momento. Yo tenía como 16 para 17 años. Y me acuerdo de sus palabras, pero no entendí qué él quería decir. Porque él dijo así, mira, yo aprendí en una reunión de liderazgo, por eso voy a pasar a ustedes lo mismo. Muchas iglesias no crecen, muchas iglesias no avanzan, y no quiero que ustedes pierdan el tiempo, porque si ustedes están aquí sin entender eso, ¿qué va a pasar? Es que ustedes no van a crecer en el Señor. Lo que pasa es que muchas iglesias y muchos cristianos solo oran, pero no obedecen. Bueno, voy a repetir a ustedes porque a mí me costó mucho entender. Él dijo, muchos de ustedes, muchos cristianos y muchas iglesias solo oran, pero no obedecen. Y es por eso que muchas de las oraciones no son contestadas. Y como les dije ya, yo realmente no entendí muy bien lo que él estaba diciendo. Que es para orar menos, entonces es para orar diferente. Y hasta ahora que yo estaba queriendo predicar sobre oración, Dios me habló. El problema no está en la oración, está en la falta de obediencia. Entonces pedí, Señor, entonces enséñame cómo ser obediente y ayuda a nuestra iglesia a ser obediente para que nuestras oraciones lleguen a ti de una manera agradable. Y me vino este pasaje
de Mateo 17, versículos del 1 hasta el 8. Quería que leamos juntos. Dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Amén. En la Biblia, hermanos, las montañas son lugares, como dije, de encuentro con Dios. Es en las alturas, en la cima de las montañas, donde hay revelación, donde hay gloria, donde hay dirección, hay fuego, hay pacto. Pero hay un peligro, hermanos, casi que silencioso en la vida cristiana, que es exactamente pensar que la experiencia espiritual reemplaza la obediencia práctica. Es pensar que, no, yo oro hasta en lenguas, yo canto, yo puedo hacer todo eso. Cuando estoy con el Señor, yo me arrodillo y, wow, tiembla la casa. Pero si hay todo eso, pero no hay obediencia, no hay una consecuencia práctica de esta oración, entonces la cosa se queda estancada. Es muy peligroso eso. Hay mucha gente que ora, sí, pero ora creyendo que esa oración va a sustituir la obediencia. Entonces esa persona ora, pero no actúa. Ella busca la presencia. Ella viene a la iglesia, tiene su momento individual, particular con el Señor, pero evita la responsabilidad que viene con esta intimidad con Dios. Entonces, nosotros muchas veces como iglesia queremos revelación del Señor. Háblanos, Dios, ¿qué quieres de nosotros? Pero cuando viene la respuesta, ¿qué es que pasa? No actuamos. Entonces, hay revelación, pero no hay misión. Y eso creo que falta a muchas iglesias, incluyendo a nosotros. Mientras caminamos en este renacer, hermanos, mientras caminamos en ese nuevo proceso de identificar dónde podemos realmente crecer en Jesús, en lo que Él quiere para nosotros, tenemos que entender que la obediencia, abrazar la misión que Dios tiene para nosotros, es parte integral o debería ser parte integral de la vida del cristiano. Entonces nosotros tenemos sí que subir al monte para hablar con Dios, para escucharlo, para oír de Él, para ver lo que tenemos que hacer. Pero entonces después tenemos que bajar para obedecerlo. Fue en el monte Tabor, ahí como acabamos de leer, que los discípulos vieron que la gloria de Cristo, resplandecente en su rostro. Pero mira qué interesante. Yo quiero que nosotros leamos Mateo 17, del 14 al 18. Yo no sé si está ahí, Susi, pero si no hay, amén. Gloria a Dios. Mire, los discípulos acaban de ver la gloria de Jesús ahí en el monte. Y recuérdense que Pedro que dijo, es bueno quedarnos aquí, vamos a armar 3 tiendas, ¿verdad? Aquí nos quedemos. Pero había que bajar. ¿Por qué había que bajar? Mira, al bajar del monte, ¿qué pasó? Dice el 14, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo,
porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y respondió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Increíble que en el monte hubo revelación, hubo gloria, hubo poder. Pero ¿qué había ahí abajo? Abajo había un muchacho necesitando liberación. Es en el valle, hermanos, que está la necesidad del pueblo. Es en el valle que la iglesia tiene que actuar. En el monte, en la cima, vamos a recibir la misión. Pero ¿dónde vamos a operar esta misión? Es aquí abajo. Yo sé, hermanos, que la experiencia es gloriosa, es sabrosa y todos queremos eso. Hay que orar, hay que buscar, pero la misión está abajo. Por eso hoy el tema que quería compartir con ustedes es tiempo de bajar de la montaña. Y realmente siento que a veces estamos flotando en el aire como si no hubiera responsabilidad. Hay que bajar de la montaña, hay que bajar de la montaña, hay que venir al valle y ver qué es que se necesita hacer. Y el primer tópico que quería tocar hoy es: la montaña es lugar de revelación, pero no es el destino final. Nosotros tenemos que aprender cómo subir al monte, porque también no es fácil. Muchas veces estamos acomodados en nuestras vidas, muchas veces estamos bien. Porque mira, si hay gente enferma en la casa, si hay desempleo, si hay problemas, si hay temor, ay, ¿será que va a pasar ahora? Que una guerra y todo eso. Ahí hay oración, ahí subimos al monte, ahí queremos encontrar con el Señor. Pero si todo va bien, muchas veces ni subimos el monte. Entonces sí hay que subir, porque allá está la revelación del Señor, pero no es el destino final. Y quiero hablar de algunos montes, en algunos momentos de montaña que tenemos en la Biblia, para que nos ayude a identificar este proceso. Y el primero que quería compartir con ustedes es el monte Sinaí. Ustedes se recuerdan, el monte Sinaí fue el monte donde subió Moisés para encontrar al Señor. Y fue ahí donde Dios entregó a él la ley. Entonces en la cima, varias cosas pasaron. No tenemos tiempo obviamente, pero los invito, los animo a que lean hoy al llegar a la casa, tomen un tiempecito, lean eso del 19 hasta el 20. Del 19 hasta el 20, ustedes van a ver esa historia tan bonita, tan especial, donde en la cima de esa montaña hubo trueno, hubo gloria, hubo nube, hubo presencia divina. La ley fue dada a Moisés allá arriba, pero no fue dada para que él se quedara arriba. ¿De qué serviría que Dios le diera la ley y él se quedara ahí arriba? No hay sentido, ¿verdad? Entonces, él bajó. Él bajó para que el pueblo pudiera escuchar y vivir de una manera diferente abajo. Pero ¿qué fue que pasó cuando Moisés se bajó? Mira qué cosa increíble. Éxodo 34, 29 nos va a decir: y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio, las tablas de la ley, en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Wow. La escritura va a narrar un poco más adelante que él en un punto tenía que hasta cubrir su rostro porque la luz era tan fuerte que ofuscaba la vista de los hermanos. Mira, al tener esa experiencia, a tener esa intimidad con Dios, su rostro reflejaba la gloria de Dios. Y aquí hay algo poderoso, hermanos. Mira qué interesante. Moisés, cuando bajó, él reflejaba la luz. Pero ¿qué pasó cuando acabamos de leer el pasaje de Mateo 17, donde Jesús
Su rostro resplandecía también, pero era la luz era inherente, emanaba de él. Es más o menos esta comparación con el sol y la luna. El sol tiene luz propia, ¿verdad? El sol genera luz. Pero en la noche, que no hay sol para nosotros, ¿qué es que nos alumbra? La luna. Pero la luna no tiene luz propia. ¿Cómo es que ella puede alumbrar a nosotros? Ella refleja la luz del sol. Entonces, en el monte es donde vamos realmente a encontrar esa luz, pero hay que bajar como lunas que somos y reflejar esa luz de Cristo a los otros. Traer abajo lo que sea que Dios nos va a revelar y regalar ahí hacia arriba. Mateo 17:2, leemos otra vez, va a decir: y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Moisés se bajó de la montaña con un brillo prestado, pero Jesús reveló su gloria inherente, parte de él. Pero ¿para qué eso, hermanos? ¿Para qué eso? Dios está revelando que sea lo que pase arriba, es abajo donde hay que traer la luz. Santiago 1:22 nos va a decir: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ir solo a la montaña, sentar ahí a gusto, wow, habla Señor, y retener y solo escuchar y no hacer lo que la palabra nos revela. Y la palabra es muy clara. ¿Qué es que la palabra dice? Id y haced discípulos. Predicar el evangelio a toda criatura. Eso es lo que dice el evangelio. Y si no estamos haciendo lo que dice la palabra, ¿qué estamos haciendo? Estamos engañándonos a nosotros mismos. Estamos diciendo que somos algo que no somos. Y eso es muy duro, hermanos, pero es la verdad, porque es lo que está escrito, que solo oír sin hacer es engañar a nosotros. Juan 13:17 va a confirmar esa misma idea. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Nosotros llegamos a conocer la palabra, llegamos a conocer la revelación. Entonces, podemos ser bienaventurados, pero y solamente cuando las cumplamos, las hagamos, actuemos de acuerdo. La revelación sin acción, mis hermanos, produce religiosidad. Hay que tener mucho cuidado con eso. Pero la revelación con obediencia lo que va a producir es transformación genuina. Amén. Tópico 2. La montaña es lugar de provisión, pero la obediencia se prueba descendiendo. Hay un caso muy especial y muy fuerte en las Escrituras que está en el libro de Génesis, en el capítulo 22, donde conocemos la historia muy fuerte de Abraham con su hijo Isaac. Ustedes se recuerdan qué es que él tuvo que hacer: subir al monte, y Dios le pidió que él sacrificara su propio hijo, ¿verdad? Entonces, al subir al monte Moriah, Abraham tuvo que prueba, tuvo que tener fe que Dios iba a dar la provisión. Hubo provisión. El Jehová Jireh, el Dios que provee, el Dios que da. Él no sabía lo que iba a encontrar en el monte, pero él sabía que iba a ser algo realmente poderoso. Él tenía fe que allá lo que iba a ser revelado era algo fundamental,
dice 22, Génesis 22:14, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Él levantó un altar para sacrificar a su hijo. Dios le dio la provisión, él sacrificó el animal, ofreció al Señor ese sacrificio. ¿Y qué pasó? Su contacto con el Señor, su fe no terminó ahí en aquel altar. Simplemente se manifestó en la disposición de obedecer. Él no sabía lo que iba a pasar. Él fue y llevó a su niño. ¿Entiende la gravedad de la cosa? Solo subir al monte sin la obediencia. Porque él podía decir, ¿sabe qué? Voy a dejar Isaac aquí abajo, me voy a subir y voy a suplicar a Jesús, a Dios, que me dio, que no. Mira, le doy otra cosa, algo de valor. Pero no, él no cuestionó, aunque fuera un acto de locura, pero él no pensó, él simplemente dijo, ok, yo voy a hacer lo que el Señor me demandó. Y Dios mismo va a proveer lo que sea necesario. Hebreos 11, versículo 17 dice, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y él que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. Cuando Abraham fue probado, ¿qué fue que él hizo? Él ofreció su hijo. Nosotros, hermanos, muchas veces somos buenos para venir aquí, levantar los brazos, aplaudir, ¿verdad? Porque sí es bueno, es rico estar en la casa del Señor y pasamos un buen rato y todo, ¿verdad? Pero eso no es cristianismo, es una partecita nada más. Porque ¿qué pasa? Cuando está todo bien, ahí vamos bien, pero ahí hay prueba. ¿Qué pasa? Ya queda un poco más difícil. Es en la prueba, hermanos, que necesitamos obedecer. Es en la prueba que necesitamos ofrecer sacrificio. Ay, Ale, pero está muy complicado para mí. Es ahí, hermano, entonces que necesitas más. Ofrecer lo que tú tienes. Y no estamos hablando de dinero, nada de eso. Estoy hablando de tu vida, de manera integral. Dice la primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Wow. Entonces, porque mire, con Abraham, Dios no estaba preocupado con qué iba a sacrificar Abraham. Dios no está preocupado si iba a ser su hijo, si iba a ser un carnero, un chivo, un buey, nada. Él no estaba preocupado con eso. ¿Qué es que estaba preocupado el Señor? Saber si Abraham iba a obedecer, si él iba a tener fe. Porque el sacrificio sin obediencia, el sacrificio sin fe es vano, hermanos. Pero si hay realmente amor, si hay una intención, ya ni es más sacrificio. Yo, Susie, Frank, Lupita, Aaron, Esme, nosotros llegamos aquí a la iglesia bien más temprano porque tenemos que practicar antes del servicio, ¿verdad? Generalmente ahí a las 8:30 ya estamos aquí. Y obviamente entonces para estar a las 8:30 hay que despertar mucho más temprano. Y hoy como se cambió la hora, una hora menos para dormir. Pero ¿sabe qué? Yo no sentí que es un sacrificio. Yo sé que ninguno de ellos siente. Venimos con gusto aquí para servir. No siento que es un sacrificio. No siento que es ni siquiera un esfuerzo. Y no es por mí, hermanos. Realmente no es por mí.
Simplemente yo tomé la decisión de obedecer este llamado y Dios es que me da las fuerzas. Como bien habló Francisco en la mañana, los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Es muy interesante que dice que vamos a volar como águilas, ¿verdad? Pero ¿quién es que va a volar como águilas? Los que esperan. Los que descansan, va a decir algunas traducciones. Entonces hay que descansar, hay que parar. Porque ¿cómo es que uno va a renovar las fuerzas si sigue en movimiento, hermanos? Dios nos da el chance. Pare, confía. Y yo voy a renovar tus fuerzas. Yo voy a hacer lo que tú no puedes. Y ya hablamos de eso, ¿verdad? Él nos pide fe, pero nos regala el don de la fe. Él no nos pide nada que Él ya no nos regaló, que Él ya no nos dio. Es nada más nuestro trabajo es de despertar. Vamos, 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 vamos. Es tiempo. Y muchos dicen, yo confío en Dios. Yo tengo fe que Dios va a proveer. Yo tengo todo eso. Pero confiar realmente, hermanos, no es solo decir en voz alta, no es solo cantar en una canción. Es realmente obedecer cuando duele, cuando molesta, cuando parece que todo va a ruir. Es ahí donde realmente enseñamos nuestra confianza en Dios. Porque como dice Santiago 2:17, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú dices que tienes fe, si yo digo que tengo fe, que confío en el Señor, pero no se mira en mis actitudes, en mis acciones, ningún resultado que refleje esa luz, entonces hay algo muerto ahí, hay un problema. La cosa es, si yo subí a la montaña y me encontré con el Señor, cuando yo me baje va a haber luz reflejada en mi rostro. Si yo tengo un encuentro genuino con el Señor, mis actitudes, mis acciones, mis obras tienen que reflejar eso, hermanos. No hay otro. El monte, hermanos, es donde nuestra fe es revelada. Es donde podemos realmente poner nuestra fe a prueba. Y entonces en el valle, cuando bajamos, es que vamos a demostrar esta fe. ¿Hace sentido? Amén. Seguimos. Punto 3. La montaña es lugar de poder, pero el cansancio espiritual puede adormecernos. Eso también es otro problema muy grande. Y yo voy a dividir ese problema en dos partes. El primero es el cansancio espiritual normal, natural. Y el otro es la rutina de la fe. Voy a explicar qué quiero decir con eso. Hay cristianos, y eso que hablaba de religiosidad, tiene que ver con eso. Hay gente que tiene una rutina, pum, 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 como si hiciera clock in, clock out con Dios. Yo voy a la iglesia, chuc, chuc, in. Salgo de la iglesia, out. Voy al estudio bíblico, in, out. Tengo que orar antes de dormir, in. Tengo que dormir, out. Orar para despertar, in. O sea, vive con una cosa así como si fuera un robot con el Señor, ¿verdad? Y entonces, ¿qué va a pasar con esa rutina, esa vida que no es algo natural? Te va a cansar. Te va a cansar. Hay parejas, ¿verdad? Que empiezan a hacer siempre las mismas cosas, siempre las mismas cosas, siempre las mismas cosas. Mire, si tú estás casada y tu esposo llega todos los días del trabajo, llega y ahí él te pide, haceme una tortilla con queso, por favor. Ahí tú haces la tortilla con queso. Ahí él va y enciende la televisión, se sienta. ¿Cómo fue el trabajo? Fue bien. Ok. ¿Y qué va a hacer? Nada, descansar. Ok. Y se sientan los dos ahí y todo, y van a dormir, y despierta el día siguiente, y lo mismo, y el día siguiente, y lo mismo, y lo mismo. ¿Cómo ustedes piensan que esa relación va a llegar? ¿A dónde creen que esa relación va a llegar? Ningún lado. Ningún lado.
porque la rutina aburre. No, llévame a comer, que van a decir, ¿verdad? Llévame a comer. Vamos a salir a un lugar, vamos a pasear. ¿Por qué no me lleva a Napa Valley? Vamos a la montaña. Es así. En cualquier relación hay que mantener el fuego encendido. Porque, y estamos hablando de parejas, pero una relación de amistad. ¿Por qué nos gusta estar con una persona? ¿Verdad? ¿Por qué a mí me gusta tanto estar con Francisco y con Nubia? ¿Verdad? Porque son amigos y nosotros nos gusta estar porque la plática es buena, porque que comemos juntos y nos reímos y hablamos en serio y jugamos juntos. Ahora, si yo llegara, él me invitara a su casa, yo llegara ahí, nos sentáramos en el sillón y nos habláramos, ¿de qué iba a servir? Esa relación iba a aburrir y me iba a cansar. Y cuando me llamaran, no voy, ¿qué voy a hacer ahí? Pasa muchas veces lo mismo con nuestra relación con el Señor. Por más triste que sea, no entendemos que nuestro Dios es un Dios real, un Dios relacional, que quiere que tú no estés aburrido a la par de Él, que tú platiques, que tú lo escuches y que tú puedas hablar también. Un Dios vivo, amén. Pero no piensen, hermanos, que eso es algo de hoy, que la gente se aburre. Porque mire, nosotros muchas veces hablamos de un Dios invisible y yo entiendo que es un poco complicado pensar que nosotros nos vamos a relacionar con alguien que no podemos ver físicamente. Yo entiendo eso y eso parece que es una excusa. Pero mire lo que pasó con Pedro. Pedro, nuestro hermanito bendecido, ¿verdad? Pero tenía sus problemitas, pobre. Mira qué cosa interesante. Él vivió con nuestro Señor Jesucristo. Él vio ahí, cara a cara, lo que Dios podía hacer. Y es interesante que acabamos de leer Mateo 17. El relato de Mateo nos cuenta cómo fue esa subida a la montaña. Pero cuando vemos Lucas narrando el mismo episodio con su cámara, con sus lentes, mira lo que va a decir Lucas 9:32. Nos agrega algo interesante a este momento de la transfiguración. Dice, y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Dios y a los dos varones que estaban con él. Mira qué interesante. Pedro estaba cansado. Jacobo y Juan estaban cansados. Pedro y los que estaban con él, ellos estaban rendidos de sueño. ¿Ya se sintieron así? Parece que están borrachitos. Ya no quieren nada. Muchas veces estamos así espiritualmente, hermanos. Pero hay un momento especial donde tú agarra tus ojos y no voy a dormir. Voy a permanecer, porque los que permanecen despiertos, ¿qué pasa? Miran la gloria de Dios. No te duermas, hermano. Aunque esté cansado, descansa en Él, descansa en el Señor, porque Él te va a renovar sus fuerzas. Y tú vas a ver la gloria de Dios. Porque en el momento de mayor gloria, Pedro, Juan y Jacobo estaban luchando contra ese cansancio, estaban luchando contra el sueño. Y muchos de nosotros estamos en la presencia, pero estamos espiritualmente adormecidos. Mira lo que dice Romanos 13:11. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. También dice Efesios 5:14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Pero si tú vas a un río y te duermes, te vas a ahogar. Te lleva la corriente, exacto. Despiértate, despiértate. No es que no te va a cansar. No es que no te vas a cansar.
pero hay descanso en el Señor. Él nos va a hacer descansar. Porque, hermanos, podemos estar en un culto aquí poderosísimo, como hemos visto muchas veces. Dios nos ha dado el privilegio de sentir su presencia, de ver la gloria manifestada aquí, domingo tras domingo, hermanos. Pero todavía, muchas veces venimos distraídos. Y la gloria se manifiesta y no vemos pasar. Porque realmente la experiencia, este momento de manifestación espiritual, no transforma automáticamente. Es la atención y la disposición que va a hacer la diferencia, va a transformar realmente a nosotros. Amén. Punto 4. La montaña es lugar de confrontación, pero la victoria se vive abajo. Y esa palabrita vive regresando a nuestro vocabulario y me deleito en eso. Dios nos ha llamado a nos autoconfrontarnos, a mirar hacia nosotros mismos y ver qué hay en mí que puede ser cambiado realmente, que puede ser mejorado para la gloria del Señor, para el reino. Y quiero hablar de otro monte entonces, del Monte Carmelo. Y esa historia ustedes pueden leer en la Primera de Reyes, capítulo 18. Otro momento muy importante en una montaña donde Elías confronta a los profetas de Baal. Qué momento increíble. Fuego baja del cielo, el poder de Dios no solamente se manifiesta, pero avergonza a los enemigos del Señor. En la cima de este monte hay la declaración que Jehová realmente es Dios y es el único Dios. Leamos Primera de Reyes, capítulo 18, del 38 al 39. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué creen ustedes? ¿Cayó fuego del cielo? ¿El pueblo vio la gloria y todo está resuelto? Obviamente que no, porque ese pueblo que estaba ahí estaba listo para adorar a un falso Dios. Ese pueblo que estaba ahí estaba haciendo todo lo malo. No les servía quedarse ahí en la cima de la montaña. Había que bajarse. Así como Dios confrontó a Baal, ahora es el momento de ese pueblo autoconfrontarse y decir, wow, si Jehová es el Dios, todo lo que yo estaba haciendo hasta el momento no está bien. ¿Qué es que este Jehová, qué es que este Señor quiere de mí? Ahora, hermanos, había una nación que necesitaba reforma, que necesitaba transformación. En el libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8, leemos, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Quieres saber lo que Jehová pide de nosotros? Ahí está. Y mire, este versículo me fascina de una manera tan grande porque es uno de los resúmenes más claros de lo que Dios realmente espera del ser humano. Y mire, el profeta Miqueas no está hablando ahí de rituales, no está hablando de sacrificios, no está hablando de ceremonias religiosas, de tipo de ropa, nada. Está hablando de ¿qué? De una vida transformada. Y el contexto de ese libro de Miqueas, hermanos, es que el pueblo estaba lleno de religiosidad. El pueblo estaba lleno de rituales vacíos, pero no tenían ninguna obediencia. Ellos ofrecían sacrificios, ellos celebraban fiestas religiosas, seguían rituales,
pero a la vez había injusticia, había corrupción, había abuso. Espiritualmente eran débiles, aunque por afuera podía parecer que estaban haciendo algo, porque sí, había mucho ritual. Había música, había cámaras para el streaming, había eventos, pero no había obediencia. Entonces, obviamente que el pueblo no prosperaba. Por eso, entonces, el profeta hace la pregunta y ya responde, ¿verdad? Él te ha declarado lo que es bueno y qué es que pide. Ahí está. ¿Qué es que pide? Dos puntitos. 3 mandatos. Hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante Dios. Y quiero detenerme un poquito en esos 3 mandatos porque creo que es importante entendemos claramente eso. ¿Qué es entonces, hermanos, hacer justicia? ¿Qué significa eso? Hacer justicia es vivir de manera recta y actuar correctamente con los demás. Y entonces parece que está diciendo, entonces está diciendo que es no hacer el mal. No, no es no hacer el mal, porque eso cualquier persona puede hacer. Cualquier persona que se considera buena, aunque no crea en Dios, puede evitar el mal. ¿Verdad que sí? Pero no es solo evitar el mal, sino defender lo correcto, actuar en lo bueno. Actuar en lo bueno. Va a incluir tratar las personas con equidad, no aprovecharse del más débil, actuar con integridad, corregir lo que está mal. Corregir lo que está mal. Mire, el martes Pastor Edson mencionó eso durante el estudio bíblico, ¿verdad? Que él ha visto ahí en su compañía gente que se dice cristiana al trabajar y le da vergüenza. Porque es gente que no hace bien las cosas. Si nosotros somos cristianos y llegamos tarde al trabajo, no cumplimos bien nuestras tareas, y te voy a decir, si solo hacemos lo básico, bueno, yo no estoy haciendo nada malo, pero ¿qué es de bueno que tú estás agregando? Y muchas veces con mi esposa, yo tuve algunas pláticas a ese respecto, porque ella me dice, Ale, ¿por qué te matas? ¿Por qué haces eso? Fulana no hace eso, la otra supervisora no hace eso, el otro gerente no hace eso. ¿Por qué tú haces esas cosas? Porque yo no me puedo pautar por los otros. Y encima también me decía, si ni el que está arriba de ti está haciendo, él se está aprovechando de ti. Y el punto es, hermanos, yo no puedo hablar por la gente. Yo tengo que hacer lo mío. Pero ¿qué es lo mío? Lo mío no es nada más lo que está escrito en una línea. Tú vas a hacer eso. Yo tengo que ir la milla extra. En todo lo que hago, en mi casa, en mi trabajo, en mi escuela. Hermanos, si tú vas al supermercado, ocupado que sea, vas al cajero a pagar, una sonrisa, trate bien a la persona. Eso va a ser la diferencia. Hay mucha gente que sale a la calle, va al Vallarta y es como si fuera, no, es como si no estuviera más, no fuera más cristiano, no fuera más hijo de Dios. No, es que esa me saca el coraje. Es exactamente ahí donde debemos hacer la diferencia. Si no es muy fácil, si no es muy fácil ser cristiano. Hacer justicia es allá donde se necesita. La justicia bíblica, hermanos, no es solo un concepto legal, es realmente una forma de vida. Nosotros no podemos ser indiferentes más a la mentira, a la exploración, a la injusticia. Si vemos algo que está mal, debemos pronunciarnos, debemos trabajar para que eso no siga pasando. Porque Dios espera un pueblo que refleje su carácter y su identidad en la sociedad también. Porque aquí, hermanos,
Aquí es fácil. Yo estoy hablando y ustedes están haciendo así con la cabeza, mira. Qué bueno, gracias. Gloria a Dios por eso. Pero allá afuera, la gente no va a estar así todo para mí, sí. Pero ¿cómo yo puedo ganar esas almas si yo no estoy practicando la justicia, practicando el amor? La otra parte entonces es amar misericordia. Y me gusta que la palabra hebrea usada ahí es hesed, que implica amor fiel, compasión y bondad constante. Es un amor que se renueva constantemente. Porque hay días que despertamos que no queremos amar a nadie, ¿verdad? Estamos para matar. Entiendo eso, es normal. Pero es ahí en esos días que hay que recordar. Yo tengo que amar. Yo tengo que amar. Tengo que amar, tener misericordia. Creo que ya hablamos de eso, el significado de la palabra misericordia, ¿verdad? Miser, de miseria. Y cordia viene de cordus, corazón. ¿Ok? Es literalmente nuestro corazón, nuestro amor hacia la miseria ajena, hasta donde el otro está pequeño. Y tenemos que amar eso, amar ese sacrificio, ese disponernos de nosotros, ¿verdad? No es mostrar misericordia ocasionalmente, a veces, cuando hay tiempo, cuando me recuerdo, es practicar el amor. Tener un corazón, hermanos, inclinado a perdonar, a ayudar, a restaurar, a mostrar gracia. ¿Sabe aquella situación que tú miras, eso está, no sé si podría perdonar eso? A veces sale eso, ese tipo de cosas tal vez no perdonaría. Entonces, ya hay que ir preparándonos para un momento que ese perdón se va a hacer necesario. Tener un corazón dispuesto a ayudar, de servir. Saber que a veces un abrazo, hermanos, a veces tú no tienes algo que decir, pero si tú tienes algo para escuchar, tú puedes restaurar a alguien así. Dios no quiere que hablemos misericordia por obligación, sino porque nuestro corazón realmente ha sido transformado. Todo eso va a ser nada más consecuencia de nuestro nuevo nacimiento. Porque si el evangelio, hermanos, no produce gente compasiva, entonces el evangelio es falso. Y sabemos que no es falso. Entonces, lo que tenemos que tener en nuestra mente como iglesia es que la compasión, el amor, la misericordia tiene que ser parte de nuestro diario vivir. Y por último, humillarte ante tu Dios. ¿Qué es humillarnos? ¿Qué es eso? Esa frase describe una vida de dependencia y humildad delante de Dios. Porque es interesante, la palabra humillación tiene el mismo radical, el mismo principio ahí, ese Entonces, humillación es la misma, el mismo radical de humildad. Cuando nos humillamos, cuando bajamos lo que somos, nos menguamos, es donde Dios crece. Estar humildes es lo que nos va a hacer más parecidos con Dios. Porque humillarse, hermanos, no significa debilidad. No piense que si estás bajando la cabeza, que eso es porque eres débil. No. Estás nada más reconociendo que Dios es el Señor. Y como Dios es el Señor, nosotros entonces somos sus siervos. Y ahí sí necesitamos su dirección. Y es bien sencillo, hermanos. Y es bien sencillo. A mí me gusta hacer las cosas de una cierta manera. Pero no importa mucho cómo a mí me gusta si a la persona a quien yo voy a hacer eso no le gusta la manera que yo hago. Yo voy lleno de buena intención,
Día de la Mujer, yo voy y compro, no sé, rosas amarillas a mi esposa. Un camión de rosas. Contrato un helicóptero y que tire las pétalas así, amarillas ahí. Entonces, ella dice, Ale, pero no me gusta el amarillo. Tampoco me gustan las rosas. Me va a servir decirle, pero yo hice con tanto cariño. ¿De qué me sirve hacer algo si a quien yo estoy haciendo no le complace eso? Entonces, hay que situarnos. ¿Qué me gusta mi esposa? Oh, tulipanes. Entonces, aquí están tulipanes. Porque aunque sea solo un tulipancito chiquito, pero es lo que a ella le gusta. Entonces, ahí está el punto. Y yo voy a batallar para tener entonces un camión de tulipanes, un helicóptero y así va. Pero no me sirve gastar tiempo y energía si no estoy escuchando la voz de Dios. Si no me humillo delante de Él y dice, ok, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo quieres de mí? Otra vez, caminar con Dios, hermanos. Caminar con Dios es una relación muy interesante porque dice Jesús que si tú quieres ser mi amigo, obedezca mi palabra. Yo quiero ser amigo de Jesús, sin duda ninguna. Pero para eso yo tengo que obedecerle. Entonces para eso parece un poco para la lógica humana y del mundo un poco injusto. Ay, que entonces para ser amigo de Jesús yo tengo que obedecer a Él. Que mandón, ¿verdad? Pero cuando uno dice, ok, te voy a obedecer, Señor, ¿qué es? Él es que hace por nosotros. Nosotros somos sus siervos, pero Él nos lava nuestros pies. Con Dios todo es al revés. Todo es quebrando expectativas. Entonces hay que caminar con Dios con una actitud continua de obediencia, de reverencia, de sumisión a su voluntad. Amén. Porque una persona humilde no busca su propia gloria, sino la gloria de Dios. Como dice Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando realmente obedecemos a Dios es cuando se mira lo que estamos haciendo. ¿Y eso sirve para qué? Para la gloria de Dios. Es así como la gente va a acercarse a Dios. Muchos de nosotros sabemos lo que está mal, pero no levantamos para cambiar eso. El fuego que cae ahí en el monte y revela la gloria de Dios tiene que convertirse en transformación en el valle. Y vamos al último punto, ya casi termino. Punto 5 dice, la montaña es lugar de gloria, pero la misión está en el valle. La montaña es el lugar de gloria, pero la misión está en el valle. Y quiero recordarles Lucas 22, que narra donde Jesús oró antes de la cruz. El versículo 22 nos va a decir, versículo 42, perdón. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mira qué interesante. Jesús oró. Jesús oró. Pero la oración no reemplazó la cruz. La oración no reemplazó la obediencia a su misión. La oración, la verdad, lo preparó para enfrentar la cruz. En el Monte Calvario, hermanos, fue donde se consumó la redención. Para que entonces realmente podamos cumplir lo que dice Mateo 28:19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones.
En Santiago 1, verso 27 va a decir, la religión pura y sin mácula delante de Dios es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. La religión pura y sin mácula de Dios es visitar a los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones. Qué interesante, ¿verdad? Entonces, la religión verdadera, pura, sin mácula, no es venir aquí y cantar y danzar. No es subir aquí vestido con tacuchito. Eso no es la religión pura. Eso es solo una parte. Solo una parte. Mira lo que es. Visitar a los huérfanos y las viudas en las tribulaciones. Es servir, es actuar, es ayudar. Es ir afuera. Quería que regresáramos ahí a Mateo 17, el versículo 1. Donde vimos esa, Mateo 17, versículo 1 al 8. Ven al principio, Mafer. Ahí está. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano. 6 días después, ¿de qué? ¿Ustedes saben de qué? 6 días después de qué? Si ustedes van al capítulo 16, al final del capítulo 16, hubo algo muy interesante que pasó. Porque en el capítulo 16, él dijo, él dice que se va a entregar, él dice que va a morir, Jesús dice que va a morir, y Pedro rechaza eso. Aquí está, el 16, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera eso te acontezca. ¿Qué fue que dijo Jesús a él? Quítate de mí, Satanás. Me eres tropiezo. ¿Por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres? Pedro, y lo más gracioso es que un poquito antes de eso, Jesús pregunta, ¿quién está diciendo que yo soy? Ah, que eres Juan Bautista, que eres Elías. ¿Y tú, quién decís que soy? Y él dice, el Hijo del Dios Altísimo. Wow. Qué bueno, Pedro. Nota 10 para ti. Qué alumno bueno. Y al seguir, enseguida, ya Satanás le está usando, poniendo palabras en su boca. Pedro debía estarse como, mi Dios, ¿qué hago? Mejor me callo. No voy a hacer nada porque no quiero cometer errores. Me voy a quedar aquí tranquilito. Voy a esperar en el Señor que Él me diga qué hacer. Porque si abro la boca, puede ser que me va mal. ¿Y qué es que pasa? 6 días después está Jesús ahí con Pedro. No sé cómo fue esa semana para Pedro, porque no nos cuenta aquí. Pero al llegar ahí al monte y ver la gloria, todo lo que él quería era quedarse ahí. Todo lo que él quería era quedarse ahí. ¿Por qué? Ahí abajo es esa montaña rusa, donde un día yo soy el que dice Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Y Dios te va a decir
quien te reveló eso no fue sangre ni carne, pero fue el Dios mismo que te reveló esa verdad. Pero pasa un poquito de tiempo y vamos a dejar que el diablo nos afecte, que sus mentiras nos lleven. Dejamos que las tentaciones nos tumben. Por eso cuando vamos a la montaña no queremos salir de ahí, porque sabemos que en la montaña es seguro. Sabemos que ahí nos agarramos, nos aferimos. Vamos a montar una tienda, vamos a montar una colonia. Aquí nos quedamos, Señor. ¿Para qué bajar? ¿Para qué bajar? Yo ya subí. Fue tan difícil llegar hasta arriba aquí. Fue tan difícil llegar hasta aquí con Dios. No me haga bajar y lidiar con esta gente que no quiere nada. Mientras los discípulos querían quedar en el monte, abajo había necesidad. La iglesia, hermanos, no puede vivir en contemplación perpetua. Nosotros tenemos que vivir en misión constante. Mafer, si tú puedes poner ahí en la pantalla los montes que hablamos hoy. En el monte Sinaí nos representa revelación, el Moriah provisión, en el Carmelo hubo poder, en los montes de los olivos Jesús se rindió a la voluntad de Dios Padre, en el monte Tabor hubo gloria, y en el Calvario, que fue ese monte donde Jesús tuvo que subir cargando el madero pesado de la cruz, es donde hubo redención. Pero tampoco Jesús se quedó en el Calvario, porque en el tercer día Él resucitó. Hoy el Señor nos dice, es tiempo de bajar de la montaña. Hermanos, menos teoría, más práctica, más servicio, más actuación, más agir. Menos crítica, más compasión. Tal vez todo no esté perfecto. Tal vez cuando Ali cante, la voz sale medio así. Tal vez las bancas podrían estar más llenas o ser en acentos más modernos. Tal vez. Pero ¿qué realmente es importante, hermanos? Es el amor. Es el hacer. Hermanos, Dios no quiere un cristianismo pasivo, que solo recibe. No más cristianismo pasivo, no más oración que intenta reemplazar la obediencia, no más conocimiento sin acción, hermanos. La gloria se experimenta en la cima, pero el reino se va a establecer aquí en el valle. En el valle de San Joaquín, en Central Valley, en toda California, en todos Estados Unidos, en el mundo entero. Es así como se va a establecer el reino de Dios, con acción, con obediencia. ¿Y sabe qué? Si realmente subimos al monte y nos encontramos con el Señor, cuando bajemos, el mundo lo va a notar, porque va a ver la gloria resplandecida del Señor, en nombre de Jesús. Vamos a ponernos en pie. Yo quiero despedir a nuestros hermanos que están siguiendo por las redes sociales. Que Dios pueda bendecir sus vidas. Que la presencia de Dios siga con ustedes por donde quiera que ustedes vayan. Que ustedes puedan encontrar con el Señor, puedan sentir esa presencia, que realmente ustedes pueden ver reflejada la gloria de Dios. Pero que no se queden ahí, que puedan bajar de la montaña. Y que la presencia de Dios vaya con ustedes donde quiera que ustedes vayan. En nombre de Jesús. Amén. Y aquí para nosotros, hermanos, quiero que cantemos una vez más esta canción, declarando con fe